Más de $4,000 millones invirtió IBM para que su inteligencia artificial venciera al cáncer. En 2022 la vendió por $1,065 millones, deshecha en partes. La promesa nunca llegó a un paciente real. ¿Qué falló primero, la máquina o el relato que la vendió? Aquí no vamos a explicar cómo funcionaba Watson. Vamos a seguir 3 rastros que se separan: el dinero, la promesa pública y el silencio posterior. Cada uno deja fechas, cifras y documentos. Al final, firmamos un diagnóstico. Empecemos por la noche en que todo esto parecía inevitable. Febrero de 2011. Watson gana el concurso Jeopardy a los 2 mayores campeones humanos. Marcador final: $77,147 contra $24,000 y $21,600. Se llevó $1 millón. IBM se llevó algo más caro: una metáfora. Esa metáfora decía que una máquina podía entender preguntas humanas y responder mejor que nadie. IBM decidió mudarla del plató al hospital. En 2015 creó una división entera, Watson Health, con la promesa de llevar ese mismo cerebro a la oncología. El nombre viajó intacto, la tecnología no. Responder trivia y recomendar quimioterapia son problemas distintos. Para construir esa división, IBM no programó, compró. Entre 2015 y 2016 gastó más de $4 millones en 4 empresas de datos sanitarios: Exploris, Vital, Merge Healthcare y Truven Health Analytics. Conviene fijar esto, porque casi siempre se cuenta mal. Esa cifra no es el coste de desarrollar la inteligencia artificial, es el precio de comprar bases de datos ya existentes. Y la mayor de las 4 compras merece su propia línea del expediente. Febrero de 2016. IBM compra Truven Health Analytics por $2,600 millones, la mayor adquisición de la división. Truven analizaba costes, facturación y desempeño de sistemas sanitarios, datos administrativos. No diagnosticaba tumores ni leía biopsias. Es una compra sensata para un negocio de análisis. Es una compra extraña para una empresa que prometía curar el cáncer. El desajuste es el corazón de esta historia. Lo que IBM adquirió fueron historiales, facturas, imágenes y registros de pacientes. Lo que IBM anunció fue un médico digital capaz de leer toda la literatura oncológica y recomendar tratamientos. Entre esas 2 cosas hay un trabajo enorme de validación clínica. Ese trabajo tenía nombre y hospital y empezó 3 años antes. 18 de octubre de 2013. MD Anderson Cancer Center en Texas y IBM anuncian juntos el Oncology Expert Advisor. Forma parte del programa Moonshots contra el cáncer y empieza por la leucemia. El centro oncológico más famoso de Estados Unidos presta su prestigio. IBM presta su máquina. La prensa presta las portadas. Nadie pide todavía resultados. Ahí se cierra el rastro del dinero y empieza el segundo, el de la promesa pública. 4 años después de aquel anuncio en Texas, en 2017, la directora ejecutiva de IBM, Ginny Rometty, puso fecha en televisión. Prometió el 80% de lo que causa el 80% de los cánceres del mundo. Fecha 2018. No era un objetivo interno de laboratorio. Era una frase dicha en cámara, con calendario. Y el calendario corría. En ese mismo pico comercial, IBM declaraba que Watson for Oncology se usaba en unos 230 hospitales de todo el mundo: India, China, Corea del Sur, Tailandia. La foto era la de un sistema ya desplegado. Y sobre el escenario, IBM enseñaba el número que lo justificaba todo. Ese número tenía una trampa que cabe en una palabra. La palabra es concordancia. En el estudio del Manipal Comprehensive Cancer Center, en India, revisaron 112 casos de cáncer de pulmón. Watson coincidió con el comité de tumores en el 96,4%. Coincidir con el oncólogo mide parecido, no acierto.
Ningún estudio demostró que Watson for Oncology mejorara la supervivencia de un solo paciente. Piénsalo como una prueba de examen. Si copias las respuestas del profesor, sacas su misma nota. Eso no significa que sepas medicina, significa que te pareces al profesor. Y cuando el comité de tumores se equivoca, la máquina hereda el mismo error, con más autoridad y menos dudas. Ese porcentaje era el avale que se enseñaba en cada presentación comercial. Fuera de esas salas, nadie lo había puesto a prueba todavía. Febrero de 2017. La primera grieta no llega de un laboratorio, llega de un auditor. Una auditoría de 48 páginas del sistema de la Universidad de Texas pone una cifra. El proyecto con Watson había consumido al menos $62 millones, 39 para IBM, 23 para la consultora PwC. Y algo más incómodo sobre ese dinero. Al menos 50 de esos millones procedían de una donación privada del financiero malasio Joe Low, hoy investigado internacionalmente. La auditoría también señalaba que el centro se había saltado sus procedimientos de contratación. Fíjate en lo que ese documento no dice. No habla de un ensayo clínico fallido, habla de gestión, de contratos y de dinero. Este es el dato que casi nadie repite. A septiembre de 2016, según esa misma auditoría, el sistema no estaba en uso clínico, tampoco se había pilotado fuera de MD Anderson. $62 millones y años de portadas, para algo que nunca llegó a la cabecera de una cama. Un año después, los propios documentos de IBM pusieron palabras a eso. 25 de julio de 2018. Stat News publica documentos internos de IBM. Son dos presentaciones, de julio y julio de 2017. En ellas, el exdirector médico adjunto Andrew Norden recoge ejemplos de recomendaciones de tratamiento inseguras e incorrectas. Precisión importante, aparecieron en pruebas y evaluaciones internas. No se reportaron daños a pacientes derivados de ellas. El problema estaba antes, en cómo se enseñó a la máquina. Los documentos describen el método. Watson for Oncology no aprendió de historiales reales de pacientes, sino de casos sintéticos construidos para el entrenamiento. Sus criterios tampoco salían de las guías clínicas internacionales, salían de las preferencias de un puñado de especialistas del Memorial Sloan Kettering. La opinión de unos pocos médicos, envuelta en la autoridad de una máquina. Nada de esto pasó por el filtro que sí tienen los diagnósticos. Watson for Oncology nunca se comercializó como dispositivo médico aprobado por la Agencia Estadounidense del Medicamento. Se vendió como herramienta de apoyo a la decisión. Esa etiqueta es legalmente cómoda. Evita el escrutinio regulatorio que se exige a un diagnóstico. Se podía prometer en una portada lo que no había que demostrar ante un regulador. En 2018 llegaron los despidos en la división. Su tamaño exacto sigue disputado. Y ahí arranca el tercer rastro, el más difícil de fotografiar. El silencio. Ni estudios nuevos, ni cifras de pacientes tratados, ni fechas. Ese silencio dura casi 4 años, hasta que lo rompe una operación financiera. Enero de 2022. IBM acuerda vender los activos de Watson Health al fondo de capital privado Francisco Partners. El pago en efectivo declarado ante el regulador bursátil, $1,065 millones. Aproximadamente una cuarta parte de lo invertido en comprar aquellas empresas. El rastro del dinero se cierra donde empezó este video, y conviene decir qué se vendió exactamente. IBM no vendió Watson, ni Watson desapareció. Vendió los activos de datos y análisis sanitarios. En junio de 2022, ese negocio se rebautizó Merative y siguió operando con otro dueño. La marca Watson continuó dentro de IBM, hoy bajo el nombre Watson X. Lo que murió no fue una tecnología, fue una promesa concreta, con fecha y con hospital. Lo que estamos abriendo aquí no es una inteligencia artificial. Es un modelo de vender futuro. Anunciar el resultado antes de tenerlo. Exhibir una métrica que parece prueba y no lo es. Comprar credibilidad a golpe de adquisición.
Ese modelo no se vendió a Francisco Partners. Sigue funcionando, con otros nombres y otras siglas en presentaciones de esta misma semana. Hora de firmar el diagnóstico. Watson for Oncology. Entrenado con casos hipotéticos y avalado por una métrica de parecido. Sin un solo estudio de supervivencia. Sin uso clínico en su hospital insignia y liquidado por una cuarta parte de su coste. ¿Qué falló primero?, preguntábamos. No la máquina, el relato. Se prometió en cámara un resultado que dentro del laboratorio aún se entrenaba con pacientes que no existían. El monitor de signos vitales no marca nada, vivo o muerto. Cadáver. $4.000 millones en un cuerpo que nunca respiró. Cuando una promesa solo enseña concordancia, aún no ha enseñado resultados. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre la IA de Microsoft que duró 16 horas en Twitter. Y si te gustan los datos, busca Grift Wrapped, suscríbete y pide la próxima disección.